Segura que a muchos de ustedes, como a mí, Dios me ha confirmado que Él está en este lugar y que tiene un plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros, que no es una casualidad que tú estés aquí el día de hoy. Y miren que hoy se va a dar un tema que no es sencillo de entender y tampoco es sencillo de explicar. Sin embargo, yo creo que Dios toca sus corazones, toca mi corazón y traerá el entendimiento y traerá esa apertura en su corazón, pidiéndole yo en esta hora, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón, que podamos tomar lo bueno y desechar lo malo y estar seguros de que esto proviene de ti y que lo recibimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Hay mucha gente que servirle a Dios tiene que ser en pobreza, que servirle a Dios es probablemente para muchos una muy buena decisión, para muchos una muy mala decisión, sobre todo cuando se trata de que dejes todo y le sirvas al Señor. Y entonces empieza esa polémica, ¿no?, de que si los siervos son dignos de recibir un salario o no son dignos de recibir un salario, si el obrero dentro de la labor espiritual o de la labor ministerial o de esa labor de fe que Dios nos pone a hacer en las iglesias, en las congregaciones, si deben o no deben recibir un salario. Entonces, pues entramos en una controversia, y lo que sí creo es que aquella persona que le sirve a Dios con un propósito de recibir algo en cuanto a lo monetario, pues está equivocado. Ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, sí está establecido en la palabra que todo aquel que trabaja es digno de recibir un salario, y dice que el que no trabaja, que no coma. Así lo dice la palabra. Entonces, es justo retribuir a aquellos que se apartan de las labores cotidianas para alimentar nuestras almas. Es justo. Lo importante es, pues, que no te convenza yo, ¿verdad?, sino que la palabra de Dios sea la que quede clara. Y sí quiero comentar algo que, por lo menos, gracias a Dios, en esta congregación, en la fundación, le damos gracias al Señor, porque como Pablo en Hechos en algún momento dice: yo no dependo de la congregación, yo no dependo de lo que ustedes me den, porque él sabía trabajar. Sin embargo, él recibía todo el apoyo que le daban a todos los lugares a donde él iba. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque a veces la gente piensa que si Dios te llama a ser pastor vas a vivir mal, que si Dios te llama a ser siervo, pues ¿con qué vas a pagar la renta? ¿Con qué vas a comer? Y les da miedo y tienen temor de servirle a Dios, y no se dan cuenta que lo que Dios ve es tu corazón, y que cuando Dios te llama a que le creas al 100%, no a que dependas de un salario o a que dependas de los comentarios de la gente. Es un problema, no es un problema, es una prédica a mi juicio delicada. Sin embargo, como dice la palabra, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Sí quiero comentar esto, de que gracias a Dios, nosotros aquí en la congregación, Dios nos ha dado bendición por muchos lugares. Dios nos ha dado negocios, Dios nos ha llenado de gracia delante de mucha gente, y que realmente a nosotros como familia pastoral nos ha permitido el sembrar en el reino, no solamente en tiempo, no solamente en esfuerzo, sino también en una forma económica. Gracias a Dios. Pero también es importante que la iglesia sepa que cuando tú dispones, que todo lo que tienes no es tuyo, sino que es del Señor, el Señor lo multiplica, porque así lo dice su palabra. La palabra de Dios es clara y dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y
el objetivo del día de hoy es que tú entiendas en tu corazón que servirle a Dios te trae bendición en todas las áreas. No por lo que yo te estoy diciendo, por lo que Dios te va a hablar en esta mañana, quiere decir que vas a dejar tu trabajo, que ya no vas a estudiar, que ya no vas a hacer absolutamente nada, y que entonces después vamos a tener ahí formados en la oficina y van a decir, es que ya Dios me habló y ya voy a trabajar al 100%. Eso te lo tiene que dar Dios, y Dios tiene un tiempo y tiene un momento, y cuando llega el tiempo de Dios, dice la Biblia que no va a haber justo que ande mendigando pan. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, aquellos que estamos al servicio del Señor. Entonces no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo de decir voy a dar ese paso de fe cuando realmente viene ese llamado de Dios y que no es tu emoción, y que tú puedas entender que cuando Dios te llama, como dice Mike, con un paquete completo. No te va a bendecir a medias, no te va a dar un poquito y lo demás, no. El Señor te lleva en un proceso, mas sin embargo la palabra de Dios es clara. Vayámonos a 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 1. Y ha habido no una transición, pero desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios habla de cómo los sacerdotes servían, cómo era ese llamado a los sacerdotes y cómo era la vida de esos sacerdotes. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, y dice así la palabra del Señor. Dice, pero ya me estaba yendo a la segunda y no, yo dije, no, esa no es. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dame un segundo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Lo dice enteramente por nosotros? Pues no, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que dicen que vivan del Evangelio. Es un poco controversial porque hay unos que se van a los extremos, ¿no? Viven totalmente y saquean y exprimen a la gente del Evangelio. Sin embargo, la palabra nos está diciendo que estos siervos deben de ser remunerados por sus labores, porque es gente que tomó la decisión de dejar todo, de dejar su trabajo, de inclusive a veces sacrificar a su familia. ¿Por qué? Por el servicio a Dios. Y Pablo llega un momento en donde dice que él sabe hacer casas, sabe hacer tiendas, y que para no convertirse también en un obstáculo en los hermanos ni sangrar a la iglesia, él que hacía, trabajaba y no quitaba que él también
estuviera predicando el evangelio. Aquí hay dos cosas. A veces utilizamos como excusa el que estamos todo el día en la iglesia para no trabajar, para no hacer nada, para acomodarnos. Eso no es de Dios. O nos vamos al otro extremo, nos dedicamos al 100% y pues no nos sentimos merecedores de nada, ¿no? Si la iglesia te quiere ofrecer un apoyo, si Dios toca el corazón de alguien y te quiere bendecir, también entras en controversia y dices no, porque yo no le sirvo a Dios buscando esa finalidad, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio y Dios nos habla de ese equilibrio. ¿Por qué tengo que hablarles de esto el día de hoy? Porque es importante que la gente sepa en qué se utilizan sus diezmos y sus ofrendas. Porque es importante que la gente sepa que si hay un compromiso en la iglesia de apoyar económicamente a aquellos que nos llevan la delantera. Por eso lo quise aclarar. Gracias a Dios, nosotros no dependemos ni de los diezmos ni de las ofrendas. Nosotros no dependemos de un sueldo que la iglesia nos haya dicho aquí está. Pero va a llegar un tiempo en el cual la iglesia tendrá que proveer de eso a muchos siervos que salgan de esta iglesia para que el evangelio pueda llegar a muchos lugares. Porque entonces la gente entra en el rollo de que, a ver, yo me congrego y todo lo que quieras, pero cuando se empieza a pedir un apoyo para un hermano que está sirviendo, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar esto, lo toman como que es que me quieren saquear, es que todo es dinero. No nos confundamos. Por eso les digo que es algo delicado, y yo le pido al Señor, y oré antes de dar esta predicación, que el Señor tocara su corazón y el mío, y que trajera el entendimiento y lo que Él quiere que recibamos, y que traiga un buen fruto, y que lo podamos poner por obra. Porque en la medida que cada uno de nosotros seamos bendición en la iglesia, el evangelio se va a propagar por muchos lugares. Hay mucha gente que está esperando que Dios le bendiga hasta con lo más mínimo, porque no es capaz de sembrar en el reino. Cuidado, porque entonces piensan que todo lo tiene que traer la iglesia. Ese es un error. ¿Cómo se proyecta la bendición en una iglesia? En la participación, en la medida de la fidelidad de sus congregantes. Yo se los he dicho muchas veces, la gracia de Dios está sobre Casesa y sobre la fundación, no por el número ni por la cantidad que diezman, es por la obediencia. Porque es importante que la persona que está a tu lado reconozca que su provisión viene de Dios, reconozca que tiene un compromiso con Dios, y en la medida que sea obediente a Dios, esa bendición va a descender sobre su familia y sobre todo lo que toque. Cuando se habla de un tema de dinero es súper delicado, tan delicado que es la única área en la cual Dios permite ser probado. Léanlo en Malaquías, dice: pruébenme en esto. No existe otra palabra, otro versículo en la Biblia en donde Dios diga pruébame en esto. No, la única área en la que Dios permite que el hombre le pruebe es en el área económica. Pero a veces el enemigo viene y nos pone en la mente, seguramente la moto que ahora trae el pastor salió de los diezmos, seguramente el carro blanco que ahora trae la pastora salió de mi ofrenda, salió de tu fidelidad. Porque si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Porque si tú eres fiel en tu diezmo y en tu ofrenda y siembras en el reino, ¿sabes qué va a suceder? La bendición económica viene sobre la congregación, sobre tus líderes espirituales. Y en la medida que tus pastores sean bendecidos, esa bendición va a descender a tu vida. Porque eso es como una bola de nieve, en donde empieza, no hay quien la frene. Y creo que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Yo hoy estoy de este lado. Un día estuve sentada donde ustedes están y yo escuchaba a mi apóstol Becky cómo predicaba, y yo decía, pues qué fácil, no inventes, tiene todo, tiene una casa,
tiene una super iglesia, trae un buen carro, trae su celular. Sí, pero yo lo veía con mi mente y con mis ojos humanos. Hoy que estoy de este lado puedo entender muchas cosas. Un día usted va a estar de este lado y entonces va a decir, me acuerdo cuando decía, me acuerdo cuando pensaba. No debes de tener temor de invertir en las cosas de Dios. Mucha gente piensa que la obligación del pastor y de los líderes es ver que todo esté perfecto en la congregación, que esté limpio, que las sillas estén en buenas condiciones, porque no, que haya hasta aire acondicionado. Yo quiero llegar y sentarme en la comodidad. Es parte del cuerpo. La palabra de Dios, los que han leído en el Antiguo Testamento, dice claramente que los sacerdotes no hacían otra cosa más que dedicarse todo el tiempo a estar en el templo, a estar en las ofrendas, a estar en los holocaustos, a estar en esa comunión con Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Les llevaba lo mejor y ellos comían de ahí. Ellos no se distraían, no hacían otra cosa. Ahí les va. Tampoco es de eso de que voy a servirle al Señor medio tiempo, no. O le sirves al 100 o mejor no le sirves. Eso de que medio tiempo, no, le tienes que servir de tiempo completo. ¿A qué me refiero? Una vez que recibes a Cristo en tu corazón, una forma en la que le sirves a Dios es no siendo de doble ánimo, es no siendo que hoy sí voy y mañana no. Si hoy me despierto de buenas voy y si no, no voy. ¿En dónde está tu lealtad y tu fidelidad a Dios? Eso es servirle al 100%. Servirle al 100%, aun cuando no estés aquí en la iglesia, como los pastores o como los colaboradores. ¿Sabes qué es servirle al 100%? Que a donde vayas des testimonio de quién vive en tu corazón. De que no eres una persona en la iglesia y eres otra allá afuera. De que declaras el nombre de Jesús por sobre todas las cosas. De que te sujetas a la autoridad, en primer lugar, que son tus padres o que son la persona en la cual trabajas. Porque si tú no lo haces allá afuera, difícilmente vas a venir y te vas a sujetar a lo que en la iglesia te digan. Es difícil. Pero regresando a esa parte de lo que dice la palabra acerca del sembrar, del dar al Señor para que le dé a sus siervos. Váyase a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Si alguien lo encuentra, le voy a pedir que participe conmigo, se ponga de pie y lo lea. ¿Quién dice amén? Gálatas 6, 6. Amén. ¿Qué dice, hermano? Fuerte. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Amén. Dice, el que recibe esa instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena. ¿Con quién? Con aquel que le está instruyendo, con aquel que le está enseñando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han ido a compartir en una célula? Levanten la mano. Mire, hace mucho tiempo, no mucho, como 8, 10 años, 12, en Puebla, yo iba y compartía en muchísimos lugares. Y yo me recuerdo que yo tenía una célula en Tecamachalco, y en ese lugar había una cárcel de varones. Y un día una señora nos invitó porque tenía un restaurante pequeño en la plaza principal y nos dijo, oiga, porque nosotros íbamos y predicábamos en la plaza así abierto, agarramos un altavoz y predicábamos a Cristo y la gente se convertía. Y entonces esta señora recibe la palabra, se convierte y se empieza a congregar en otro lugar porque no había una iglesia ahí de amigos de fe. Sin embargo, ella nos busca y nos dice, todos los 24 yo hago una comida especial para todos los internos del reclusorio de Tecamachalco. ¿Cuántos son? Como 350. Dice, pero a mí me gustaría que en esta ocasión ustedes nos acompañaran y aparte de llevarles el alimento, pues ustedes les lleven la palabra de Dios. Dijimos, amén. Llegamos a la casa, nos juntaron a los 350, tienen un patio grande donde juegan básquetbol. Y muchos se burlaban, muchos nos aventaban cosas, pues ya sabrán, ¿no? Que no nos decían a todas las mujeres. Sin embargo, empezamos a predicar la palabra.
Y yo me dispuse a regresar cada 15 días, todos los sábados, y no me importaba si me tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana y tenía que llevarme a mi hija pequeñita de 3 años y medio. Y no me interesaba todo lo que pudiera suceder porque yo lo hacía con amor al Señor. Al mes resulta que ya tenía una célula de 70 reos que ya se habían entregado al Señor. Y estaba creciendo ese lugar. Y me recuerdo que un día llega uno de los internos y me dice: pastora, Dios puso en mi corazón que yo le dé esto. Él hacía hamacas y me regaló 2 hamacas, me recuerdo muy bien, una morada y una amarilla. Y después se acerca otro hermano y me dice: pastora, Dios puso en mi corazón que le dé esto. Y me llevó un cuadro de acrílico del Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto todo el mundo se espantó cuando llegué con él, porque yo dije: ¿pero por qué? Es idolatría. Le dije: pues eso lo verás tú, para mí no es idolatría, es arte. Amén. Y después se acercó otro hermano y le había ido a visitar su familia y me compartió la mitad de su manzana porque no me podía dar más. Y después se acercó otro hermano y me llevó un taco de carne de soya. Y así se empezaron a acercar muchos hermanos. Y todo el mundo me decía: hermana, gracias porque usted vino a compartir algo muy grande. Y entonces entras en el conflicto de: no, espérenme, no, es que no es necesario, es que no, espérate, no tienes por qué dármelo. Sí, siento en mi corazón que lo tengo que dar. Era la forma que ellos tenían de agradecer el tiempo que se había invertido en ir y hablarles de la palabra. Y muchos siervos, cuando te invitan a predicar en otro lugar y te salen con un sobre y te dicen: es que hermano, es la bendición. No, hermano, es que yo no vine por la bendición. Le estás cortando la bendición. En el momento que tú le agradeces a Dios por eso que te están dando, lo que sea, la gloria de Dios se derrama sobre tu vida y sobre la persona que te lo está dando. Por eso la palabra dice: recibe y tiene mayor bendición el que da que el que recibe. El concepto que tenemos en la iglesia y lo que nos ha enseñado el mundo es: te quieren atracar. Ahorita mismo, si muchos de ustedes no están entendiendo el mensaje, les voy a decir qué es lo que pueden estar pensando. ¿Qué nos van a pedir? No, yo no voy a venir porque ahora resulta que ya van a pedir dinero. No. Yo cuando necesito dinero, levanto los ojos al cielo y le digo: Padre, mándame un cheque. Y es literal, Él me manda dinero. ¿Por qué? Porque ve la fidelidad en los diezmos y en las ofrendas de la gente que se está congregando aquí. Mire, hermano, yo no sé si usted está entendiendo este mensaje o no, pero mi obligación es decirle que usted tiene que honrar a aquellos que le llevan la delantera. Por eso es que siempre les estamos diciendo: los colaboradores, con todo su mal genio, con todo y que son bien enfadosos, con todo y que son bien zánganos, como ustedes dicen, que ya en el nombre de Jesús esa palabra la reprendemos, han dispuesto en su corazón invertir un tiempo para ayudarlos y para cuidarlos, y no deberían de hacerlo. Amén. Es por eso que los pastores, muchos pastores, al dedicarse al 100% a las cosas de Dios, lo dicen con tanta libertad: pues Dios proveerá, pues Dios proveerá, pues Dios proveerá. Los apóstoles llega un momento en donde tienen tanta gente que se reúnen y dicen: a ver, vengan todos para acá, es tiempo de que nombremos a 70 más, porque nosotros no podemos estarnos ocupando de servir las mesas. Nosotros tenemos que ocuparnos de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra para poder ministrar a la gente. Y entonces envían a otras personas. Ese es el caso de los pastores. En México hay un concepto erróneo de todo esto. Les voy a decir por qué. Gracias a Dios yo he podido predicar en muchos lugares, en muchos países, sobre todo de Centroamérica, en muchísimos. Y en la mayoría de los países que yo he estado predicando, entre ellos Costa Rica, Panamá, Guatemala,
Colombia. Son iglesias, ustedes han visto esas iglesias, mega iglesias gigantescas en donde se congregan 10, 15 mil personas en esos países. ¿Saben qué sucede? Hay un día del pastor oficial, hay un día del siervo oficial, hay un día de la Biblia oficial en su constitución, en donde cuando llega el pastor, literal, se los voy a decir porque así es allá, si su pastor llega, no inventen, lo primero que hacen las hermanas: pastor, ¿ya desayunó? Sí, hermana, siéntese, pastor, aquí le traigo un vaso de agua, le traigo esto. Nadie molesta al pastor. Y entonces la gente puede decir: ay, sí, ya el pastor ya se siente mucho. No, eso ya depende de cada quien. Si el pastor se quiere sentir mucho, no se preocupen, Dios se encarga de ponerlo en su lugar, lo ubica, rapidito lo va a ubicar. En Panamá se juntan los ancianos, se juntan los colaboradores y son los que dicen: no alcanza para la renta, ¿qué hacemos? No alcanza para la luz, ¿qué hacemos? El cuerpo. Pero aquí la gente se espanta si de repente alguien llega y por gracia de Dios le regala un carro al pastor, porque el primer pensamiento es: ¿quién sabe en qué andará el pastor? ¿A quién estará ministrando? ¿Qué culpa se estará lavando que está recibiendo ayuda de no sé quién? Ese es el pensamiento. ¿Sabes que Dios te puede dar una casa si estás en el servicio? ¿Sabes que Dios te puede dar un carro? ¿Sabes que Dios te puede llevar a viajar a las naciones? ¿Sabes que Dios puede pagar la escuela de tus hijos? ¿Sabes que Dios puede pagarte hasta los caprichos, los tenis, los perfumes, un anillo, lo que sea? Dios te lo puede pagar si realmente le sirves con tu corazón. Yo soy un testimonio de eso. Amén. Yo soy un testimonio del poder de Dios. En algún tiempo yo fui a predicar a Guatemala y yo no tenía para pagar mi pasaje a Guatemala. Y nos convocaron y nos dijeron: tenemos que ir a hacer una cruzada a Guatemala. Vamos a ir a predicar todas las del grupo de 12 y todas, ups. Y el apóstol dice: ¿cuántas tienen fe? Pues yo me dije: yo tengo fe, yo voy en el nombre de Jesús. Me puse a orar, me metí más en las cosas de Dios. Y de repente alguien levantó la mano y dijo: yo patrocino el de la pastora Nelly. Gloria a Dios. Yo no tenía para una maleta. Y después alguien se levantó y dijo: hermana, yo tengo una maleta. Amén, gloria a Dios. Yo no tenía para mi pasaporte y alguien levantó la mano y dijo: yo patrocino el pasaporte de la pastora. Y cuando yo llegué a Guatemala, en medio de la administración se levanta una mujer y me dice, se quita un anillo y me dice: el Señor me dijo que le dé este anillo, un anillo con diamantes. Yo no lo pedí. Me llevaron a los mejores restaurantes, no con mi dinero, era dinero de Dios. Yo regresé con bendición, regresé con zapatos, regresé con vestidos, regresé con perfumes, con un anillo, y me volvieron a invitar a predicar. Me dijeron: cuando regrese, nosotros cubrimos todos sus gastos. La gente tiene miedo de servirle a Dios. Cuando yo llegué a Panamá, me robaron todo, literal, todo. Abrieron mi departamento y se llevaron todo. Yo solamente tenía $5 y ese día yo tenía que ir a predicar a una iglesia. Y cuando yo llegué a esa iglesia y empecé a predicar, una mujer al fondo se paró detrás de una columna y solo me miraba. La verdad es que hasta me estaba dando miedo. Dije: oye, esa mujer, ¿qué onda, no? Y empecé a orar y dije: Señor, si no es de ti, le reprendo. Cuando termina la prédica, va, me pone en la mano un sobre y me dice: es un regalo del Padre. Yo: amén, hermana. Me dice: ¿puedo dar mi testimonio? Pues amén. Y dice: yo iba en dirección a Estados Unidos a una conferencia. Ella era doctora.
Dice, pero siempre me gusta llegar, lo normal son 3 horas antes. Dice, yo siempre llego 4 horas antes. Dice, entonces iba muy adelantada. Dice, y se me ocurre meterme y checar cómo iba el vuelo, y aparece retraso. Y marca al aeropuerto, dice, oye, es que yo ya voy. No, ni se preocupe, va a salir si salía a las 5, va a salir a las 9 de la noche. Y entonces empieza a sentir en su corazón, y le dice Dios en su corazón una palabra: óleo de gozo. Así se llama la iglesia en la que yo estaba predicando, óleo de gozo. Y ella no entendía, óleo de gozo, y le dice al taxista, oiga, ¿usted qué le suena esto de óleo de gozo? Y le dice, yo me congrego en la iglesia óleo de gozo, y está en la transísmica, no sé qué, ¿sabe qué? Pues llévenme para allá. Por cierto, ahí hay una predicadora que viene de México y está hablando muy fuerte del discipulado. En el camino, ella sacó solamente una hoja y escribió. Fíjense literal lo que escribió: porque yo conozco tu corazón, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Llegó, me lo entregó. Yo necesitaba $500 para cubrir mi renta y la colegiatura de mi hija. Fue justo lo que el Señor me envió ese día. A veces tenemos temor de servirle a Dios, pero Dios suple nuestras necesidades. Y entonces entramos en el rollo ese de que, y es bíblico que a los que sirven se les dé un apoyo económico. Sí es bíblico, pero no es de Dios el que tú quieras servir a la iglesia porque quieres un salario. Eso no es de Dios. Tú sirves a la iglesia porque tienes un llamado, porque sabes que Dios suple tus necesidades, porque sabes que Dios no te va a dejar solo, y porque lo amas. Lo demás es añadidura. Dile a la persona que está a tu lado: añadidura. Ahora dile al que está del otro lado: añadidura. Y Dios te puede dar todo si no le tienes miedo. Es importante que cada uno de nosotros, si Dios te da de gracia y tú lo recibes de Él, ¿qué tienes que hacer? De gracia tienes que dar. No lo enfoquen todo a la parte material, enfóquenlo al respeto, a la consideración a aquellos que nos llevan la delantera. Tú no necesitas andarte dando a conocer en ningún lugar, porque Dios es el que se encarga de darte ese lugar. Y si no lo cuidas, ¿sabes qué sucede? Dios te quita de ese lugar. Por eso yo les digo el día de hoy que la mejor inversión que pueden hacer está en el reino de Dios. Llámese de tiempo, llámese de dinero, llámese de oración, llámese de lo que sea. Muchos queremos bendición y difícilmente abrimos la Biblia. Muchos queremos bendición y no nos congregamos. Y luego nos preguntamos: ay, ¿por qué me irá mal? Muchos queremos bendición y no nos sujetamos ni a las autoridades de nuestra casa, menos a las de la iglesia. Muchos queremos bendición y no estamos dispuestos a sembrar en el reino. Queremos que el reino siembre en nosotros. Porque más de 3 dicen: oye, Eileen, ¿no te ha dicho Dios que me bendigas con un carro? Es que mi Dios me dijo que tú me ibas a bendecir con un carro. Dice: híjole, es que a mí no me ha dicho. Queremos forzar. ¿Por qué? Porque creemos que entonces todo nos lo merecemos y que entonces no, a ver, aquí se trata de sembrar. Dice que con la misma medida que tú siembras y que lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger, ¿cierto o no? Ok. Dice que si tu siembra es escasa, pues ¿cómo vas a...? ¿Por qué quieres una cosecha abundante? ¿Sí o no? Mira, hermano,
un hombre muy preparado, súper preparado. Pablo era un varón con un conocimiento increíble, romano, judío, pero hasta que no tuvo esa revelación del Espíritu Santo, dio un giro a su vida. Y entonces Pablo, al recibir esa revelación de Dios, dejó todo. Así lo dice la Biblia. Todo lo dejó por ir y predicar el Evangelio de Cristo. Y entonces Pablo llega a un punto en donde dice: para mí morir, ¿qué dice? Es ganancia. Y empieza a pedir que sea Dios el que tome control de sus pensamientos, que Dios sea el que supla todas sus necesidades. ¿Fue fácil para Pablo en esa época llevar el Evangelio? No. Pero en algún momento la Biblia habla de tristeza en su vida. En algún momento la Biblia dice que él estaba tan triste, tan derrotado, tan preocupado por todo lo que le pasaba, que dijo: ¿ya no voy a servir a Cristo? No. Dile a la persona que está a tu lado: en Cristo soy más que vencedor. El Señor va a suplir todas mis necesidades. Esa es una promesa para nosotros. Si tú tienes un llamado y no es tu emoción, no huyas de tu llamado. Porque a algunos les gustan los llamados que se acomodan a lo que ellos quieren. Así, Señor, yo te hago caso si me das lo que yo quiero. Y no solamente estoy hablando de lo económico, estoy hablando hasta de cómo te gusta que te llene. Si me pones en tal lugar, sí te sirvo, pero si me quitas, no, Señor, entonces pues ya no te hago el favor. No es cierto. Servirle al Señor es un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio. Y cuando tú bendices a aquellos que te llevan la delantera, quiero que sepas que las ventanas de los cielos se abren y se derrama bendición hasta que sobra y abunda. Yo no te estoy diciendo de que le rindas pleitesía a ningún siervo, al único merecedor es a Jesucristo. Amén. Pero sí tienes que reconocer que esa persona que se puso por autoridad en tu vida espiritual es merecedor de un reconocimiento, de respeto y de que realmente lo escuches. Por algo lo puso Dios. Porque muchos piden consejería solamente para desahogarse. No quieren el consejo, escúchalo bien. A mi oficina han llegado muchos para desahogarse. Es diferente que me digas quiero consejería. Y consejería es: vas a hacer lo que yo te digo de acuerdo a la palabra. Amén. Si no, mira, sí te escucho. Yo te voy a escuchar todo lo que quieras. Pero si no estás dispuesto a escuchar a aquel que te lleva a la delantera, no estás en orden. Yo les dije que era una enseñanza complicada, no es una enseñanza sencilla. Sin embargo, creo en el nombre de Jesús que muchos de los que hoy están sentados van a salir a las naciones y van a predicar el Evangelio y van a ser pastores y van a estar de este lado, porque es la única forma en la que el nombre de Jesucristo va a ser reconocido en muchísimos lugares. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Si en algún momento has murmurado de tus autoridades, es un tiempo de pedir perdón. Si en algún momento has pensado que aún las autoridades que hoy tienes, espirituales, no son las correctas, es tiempo de pedir perdón. Porque Dios no se equivoca. Ese trabajo déjaselo a Dios, no te corresponde a ti ni a mí. Si estás buscando perfección en tus autoridades, no la vas a encontrar. Las de aquí en la tierra no. Cristo es el único perfecto. Si en algún momento Dios ha puesto en tu corazón en sembrar algo en la iglesia y no lo has hecho porque piensas que se lo van a gastar en otra cosa, pídele perdón a Dios.
porque probablemente ahí perdiste el privilegio de una gran bendición que venía a tu vida, porque te afanaste. Si no te has sujetado a la instrucción de tus líderes espirituales, pídele perdón a Dios. Mejor ora por tus autoridades. Si tú me ves a mí llena de defectos y llena de defectos a mi esposo, no me juzgues, ora por mí. Pídele a Dios que se revele a mi vida, que traiga convicción y que sea Él el que me cambie. Tú no me vas a cambiar. Si en algún momento has sentido que nosotros como pastores no te hemos hecho el caso que tú necesitas, acércate y nosotros te tendremos que pedir perdón, porque nosotros fuimos puestos para servir. Pero dentro del servicio que tenemos para Dios es el instruirte, y la instrucción no siempre es amorosa. A veces lo que te vamos a decir no te va a gustar y vas a hacer tu berrinche y probablemente ni regreses a la iglesia, pero esa es nuestra labor. Nuestra labor, mi esposo lo ha dicho, no es caerles bien a ustedes. Nuestra labor es hacer lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Amén. Y a veces tiene que ser muy duro, pero en ese momento nosotros estamos dejando que el Espíritu de Dios trate en tu corazón, que el Espíritu de Dios te hable, te cambie y te redarguya, porque a nosotros Dios nos va a pedir cuentas si no te lo decimos. Por eso es que a veces les tenemos que decir las cosas así de frente, no para gustarles, pero ese es nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo pongo en tus manos, Dios, la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Señor, yo sé que tú les conoces por nombre. También sé, Padre, que tú cuidas de sus necesidades. También sé, Señor, que tú conoces cada una de las situaciones que está pasando. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar, Dios, te damos gracias a aquellos que nos has dado el privilegio de servirte, que nos has puesto en esta iglesia, desde el pastor, Señor, hasta el más pequeño, que probablemente mucha gente no sepa que está apoyando y que está colaborando. Señor, gracias, gracias, porque es un gran privilegio servirte. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu inmensa misericordia y amor de muchos, Padre, nos has escogido a nosotros. También te doy gracias por cada congregante, Señor, porque sé que tú los has mandado con un propósito a esta iglesia, porque sé, Señor, que tú les hablas a sus corazones. Señor, que probablemente no todo lo que les decimos es agradable a sus oídos, pero, Señor, sé que algo harás en ellos, porque tu palabra no va a regresar vacía. Señor, que tú les enseñes y les muestres, Señor, lo bueno que es servirte. Señor, que si tú nos prosperas como siervos, seremos ese gran ejemplo para ellos, Señor, para que en todas las áreas, cada uno de los que servimos en este lugar, Señor, podamos experimentar tus bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor, porque eso es también lo que vamos a dar al pueblo que tú nos has encomendado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si algo no hemos hecho en forma correcta, Señor, como pastores, como colaboradores, como siervos que estamos en esta iglesia, perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, porque la responsabilidad que has puesto en nuestras manos es muy grande, Señor, y a quien le demandarás es a nosotros. Asimismo, Dios, que a tu pueblo, Señor, puedas dar todo lo que necesita, que aquellos que están cansados les des descanso, que aquellos que están en desesperación, Señor, puedan llevar su carga delante de ti, que aquellos que tienen una situación económica, Señor, tú se las suplas, que aquellos que tienen una enfermedad, Padre, tu Espíritu Santo los sane en el nombre de Jesús, que aquellos que tienen tristeza, esa tristeza se convierta en gozo y en danza, Señor, que aquellos, Señor, que tienen, Padre, cualquier necesidad, pero que tú la conoces, seas tú el que la suple. Que ellos puedan entender, Señor, que en este lugar solo buscamos alabarte y glorificarte a ti, Señor. Que no nos interesa siquiera ser vistos nosotros, nos interesa que el nombre de Jesús
sea reconocido aquí y en todas las naciones, Señor. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.